tan súper lento y que vayamos cerrando un poco las ideas como para el examen, ¿verdad? Porque pronto ya es el examen, ¿verdad? Entra una parte de este tema nuevo de integración, entonces quiero como que, aunque sea poder tocarlo un poquitito. Yo puse práctica, ¿verdad? Porque en estos días los videos han hablado de lo que son máximos y mínimos, teoremas de la primera derivada y de la segunda derivada, ¿ok? Entonces hemos hablado de teoremas que hablan sobre la primera derivada y hablan de la segunda derivada. ¿Okay? Esto para saber puntos máximos, puntos mínimos, para eso es que sirve. Y si estuviéramos de manera presencial, ¿verdad? En clase con una hojita y papel, pues la idea es graficar una función desde cero, teniendo solo el criterio de la función, pues graficarla. ¿Verdad? Es un estudio que se hace porque de todo esto es como teoría, lo más rústico en matemática, ¿verdad? El cálculo es lo más elemental, por así decirlo. Y entonces, en algún momento, pues no se contaba con herramientas como el software, ¿verdad? Que él calcula y hasta te deja hacer un zoom a la imagen, ¿verdad? Donde hay como píxeles que se calcula cuál es, dónde va colocado, ¿verdad? En una pantalla. Y aún así el software engaña, ¿verdad? Porque si una función tiene un huequito, pues usted la puede dibujar, poner el criterio de la función en algún software y no se ve el huequito. Entonces, la idea de todos estos teoremas lo que me permitían era dibujar una función de manera completa. Entonces, si uno se va a la carta al estudiante, ve que dice que como que un objetivo era calcular el dominio, el ámbito de la función. El dominio es como donde está indefinida, tenerlo claro. Eh, y estudiar la primera derivada para saber cuándo crece y decrece. Y la segunda derivada para saber si es cóncava hacia arriba o hacia abajo, o en qué intervalos pasa eso. Entonces, lo primero que nosotros tenemos como de idea así resumida, la primera derivada. Si es positiva, lo que tengo es que la función original crece. ¿Okay? Si es positiva en un intervalo. Y si la primera derivada es negativa, entonces la función original decrece. Entonces es tan importante estudiar los intervalos donde crece y decrece. Por ejemplo, si una función primero crece y luego decrece, y la función es continua, pues aquí hay un punto máximo, ¿verdad? Esto es el comportamiento. Seguro la función puede ser así o puede ser así, pero el punto es que encontramos un punto máximo, ¿ok? Bueno, para eso sirve la primera derivada, para decirme más o menos cómo es la función original, y la otra, el otro resumen de teoremas es los que hablan de la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva, entonces la función es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Que puede ser así, cóncava hacia arriba cuando decrece o cóncava hacia arriba cuando crece. Nosotros estudiamos la función cuadrática en el colegio. Entonces, y recordar que era así como una carita feliz que se memorizaba uno, ¿verdad? Positivo y negativo. Negativo, carita triste, sí, ¿verdad? Así. Entonces, si la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba. Si es negativa, es cóncava hacia abajo. Resumido, ¿verdad? Así es como lo vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo se me puede preguntar a mí? Un segundito. Aquí hay que meter las hojas en blanco ya. Soy un ejercicio de examen, ¿ok?
ejercicio de examen. O sea, el tipo de pregunta. Que a mí no me digan una función en específico o un criterio de la función, solo me dicen F, ¿verdad? Puede que no diga algo del dominio por ahí, pero yo te voy a poner una tabla donde especifica qué pasa con la primera y la segunda derivada. Que usted tenga que interpretar eso. ¿Okay? Entonces, yo les mandé la imagen, sería la primera derivada, la segunda, y que usted analice, ¿verdad? O que complete qué pasa con la función original. Entonces, por ejemplo, ahí les mandé un ejercicio. Digamos que -1, 0 y 2. Pero yo puedo poner A, B y C. O sea, 3 números o 3 letras. Usted se imagina que están en la recta numérica, ¿verdad? Entonces, simbología que se utiliza. A mí a veces me cuesta un poquito usarlo en el software, pero se puede. Doble barra. Eso significa que no está definida. Barras, ¿verdad? Así. Que no está definida en ese número. Ahí perdonen porque dibujo como puedo. En -1 no está definida la primera derivada, ni la segunda, ni la función original. Okay. Se te da que la función primer derivada le sucede que es negativo, positivo, se hace 0 en 0, negativo, se hace 0 en 2 y luego da negativo. ¿Okay? Es una tabla de variación de signos. Se te da que la segunda derivada es negativa, en el otro intervalo es negativo, se hace 0 en 0. Aquí yo uso mucho la línea punteada porque me gusta que se vea la estructura así de tabla. Eh, por aquí, a ver, bueno, aquí vamos a ponerle 0, porque hubo un cambio de signo. Ahí yo creo que me faltó ponerle 0. Aquí menos y aquí más. Okay. Porque entre pasar del signo negativo a positivo, pues, ¿verdad? Tiene que hacerse 0 ahí en el medio. Ok, hasta ahí la tabla. ¿Está bien? O si yo no te pongo estas dos barritas, yo te pongo que la función, el dominio, es R quitando el -1. O sea, que se entienda, ¿verdad? Que aquí F no está definida en -1, entonces usted pondría las dos barras. ¿Está bien? Hay que fijarse ahí muy bien. Entonces usted viene y está en el examen. Este verde. Entonces a usted le toca rellenar lo que haga falta ahí. Entonces yo le doy la primera derivada y la segunda y usted va a pensar en F, qué es lo que le pasa. Si está dado esto, me dice que en -1 uso doble barra. ¿Okay? Entonces, esa es la simbología de que no está definida ahí. Si ven en algunos libros, creo que hay gente que pone como una E, así, que no existe, algo pone por ahí. Entonces, aquí vamos a analizar. F es decreciente y F es cóncava hacia abajo. Entonces puedes poner así decreciente y cóncava hacia abajo, ¿verdad? O para poner las dos cosas como son. Es preferible colocar, y me toca en el examen, ¿verdad? Para no tener así como ambigüedades. Usted diga, ah, bueno, es decreciente y cóncava hacia abajo. Se vería así más o menos. Aquí es positivo la primera derivada, o sea, crece y es cóncava hacia abajo. Entonces usted piense crecer, pero como haciendo curvita para abajo. Así sería, ¿verdad? Esto digamos, eso es lo que me gustaría preguntar. Tengo que buscar cómo preguntarlo sin que haya ambigüedad, ¿verdad? Porque si me hacen una raya como así, después ¿verdad? O así, entonces uno no sabe qué están contestando. Estamos hablando como de por eso les digo, como pensando en el examen, esto es lo que uno tiene que rellenar, ¿verdad? O con palabras venir y decir qué pasa en cada uno de los intervalos. Aquí, pues nada, no es que la función se hace 0, sino que
No sé, los que se hacen cero son la primera y la segunda derivada, pero la función original no tiene por qué pasar por cero. Aquí lo que importa es otra vez decrece y es cóncava hacia abajo, entonces te imaginas que esto lo curveas así un poquito, entonces la función es así, ¿ok? Y luego es decreciente todavía, así, pero cóncava hacia arriba, entonces se ve como así, sería esta parte, así, ¿ok? Ese es el comportamiento de F. O uno pone solo la rayita sin la flecha. Hasta ahí estamos bien. Estamos interpretando la primera y la segunda derivada. Eh, por eso les digo, ejercicio de examen, ¿por qué? Porque no estoy diciendo la función directamente, ¿verdad? Entonces, perdón, es que pensé que había alguien en el portón. ¿Okay? Entonces, no vas a ir a meterlo en un software para que te lo haga. Eso es lo que quiero recalcar, que esto eh, no pueden pedir ese tipo de ayuda, ¿verdad? O jugársela. O sea, eso no. Aquí entonces uno puede preguntar, bueno, dígame la monotonía. Eso es contestar cuándo crece y cuándo decrece la función. Entonces, de acuerdo a esto verde, que fue lo que trabajamos, entonces uno dice que crece en tal intervalo. Por ejemplo, yo veo que aquí crece solo de -1 a 0. Entonces yo pongo de -1 a 0. Yo soy una persona que prefiere que escriban aquí los intervalos abiertos. ¿Por qué? Porque primero en -1 no está definida, o sea, no va a ir cerrada la función para decir que decrece en -1. ¿Ok? Y, y aquí en 0, bueno, crece, perdón, crece. No voy a decir que -1 porque -1 no tiene imagen bajo la función, o sea, no se toma en cuenta, no puedo ponerlo cerrado. Y en 0 voy a dejarlo abierto porque puede que haya un cambio de 0 en adelante. Entonces, a mí no me gusta poner que hasta 0, a mí me gusta dejar los intervalos abiertos. ¿No? Mejor, ¿a quién decrece? Cuando decrece, yo vengo y completo la respuesta. Es decir, si digo que estoy estudiando la monotonía, tengo 4 intervalos. Aquí voy a decir el intervalo donde crece, que es 1, y me faltan otros 3. Entonces, se separan con una coma. ¿Okay? Entonces, ahí colocas que desde menos infinito hasta el -1 abierto decrece, coma, y pone la otra respuesta y otra respuesta. Si usted puede fusionar dos, está bien, pero no me gusta poner unión de todo junto porque yo no sé si la sección que decrece hasta -1, eh, después se pega con la parte que cae de 0 en adelante, ¿me explico? Puede que esta parte decrezca y está también, pero desde una zona más alta. Entonces uno no pone la unión de todo pegado porque no sabe si estos puntos que agarras y estos puntos que agarras de aquí, puede haber una selección de puntos donde parezca que crece la función porque agarras uno y otro y se ve que va siendo mayor, ¿verdad? Uno siempre tiene que dar el dominio, las secciones de si crece o decrece, en pequeñas partes donde uno esté seguro de que solo tiene ese comportamiento. ¿Okay? Es una sutileza, pero a veces la gente pega todo sin fijarse, digamos. Aquí yo diría decrece y aquí de 0 a 2 decrece y de 2 en adelante también. La función está, está seguida, ¿verdad? No sucede ahí nada, no está indefinida la función. Entonces, ahí ustedes pueden ponerlo todo junto, porque de 0 a 2 decrece e inmediatamente de 2 en adelante decrece también. Entonces, ese sí lo puedes pegar, pero cuando hay dos intervalos separados, no. Entonces, de 0 a 2 y el otro, o poner de 0 a más infinito. Sí, ese sí lo puedes pegar, ¿verdad? Aquí hay otro intervalo y aquí digamos que está el 3 y el 4. Está pegado. Luego, Profe, ajá, no entendí por qué de 0 más infinito. ok. Monotonía, lo que crece y decrece, decreces en la parte negativa.
de la, perdón, de la primera derivada. Entonces ve que aquí es negativo y luego negativo otra vez. Entonces, desde 0 a 2 decrece y de 2 en adelante también, pero son dos intervalos que van pegados y la función no está indefinida en el medio, digamos. Entonces vos vas a poner, eh, puedes poner todo el intervalo junto, de 0 a 2 y de 2 en adelante. ¿Entiendes? Ah, sí, 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 ahora sí, ya entendí. Si yo te hubiera puesto que tiene una doble barra acá, entonces vos no sabes porque la función puede decrecer y después decrecer así, porque hay una asíntota, ¿verdad? Entonces esta parte decrece y esta parte decrece, pero si vos agarras un punto y un punto, pues parecería tal vez de que la función va creciendo porque una imagen es más pequeña y la otra es más grande, más a la derecha. Entonces hay que tener cuidado cuando el dominio es seguido. Yo sí puedo decir que decrece pegando los intervalos, ¿verdad? Puedo unir intervalos que están juntos. Okay, ya ahí en la práctica que ustedes vean más ejemplos, pues con eso se pueden contestar. Yo hice un esbozo que no quiere decir que así sea literal, así literal la función no, pero me ayuda a pensar cómo es, digamos, yo puse por ahí así. Yo odio mi vida, no, yo odio que me quede torcido, pero bueno, no domino tanto mi tableta gráfica, la verdad. Ahí yo podría decirles, bueno, en -1 está indefinido, entonces en -1. Y dice que decrece antes, entonces en -1 se puede que haya una asíntota. O sea, no tengo más información, yo puedo hacer así, como para hacer un esbozo, darme una idea. Usted me puede decir, profe, es que puede ser decreciente y que sea un hueco en -1. Y yo, que sí está bien, porque no hay más información. Entonces, uno no les va a decir, hagan el dibujo de un cuadro tan mudo, ¿verdad? No me dieron la función, o sea, no me dan el criterio. Entonces, no, uno no pide tanta información. Lo que sí pide es la monotonía y la concavidad y otras cositas que pueden analizar. Entonces, para que se den una idea, esto es cóncavo hacia abajo y decreciendo. Cuando viene de menos infinito, decreciendo, bueno, se debería de ver así. Luego, yo veo que en 0 hay como un máximo, podría ser así. Porque no sé si es aquí por el origen, ¿verdad? Pero sí veo que hay como un punto máximo. Y lo que quería borrar son estas dos rayas que inventé. Máximo y luego como que decrece cóncavo hacia abajo todavía. Entonces podría ser así. Podría bajar hasta aquí, no sé, hasta aquí, que sea el 2. ¿Okay? Nadie me dice si las imágenes están por encima del eje X o del eje Y. Es un ejemplo nada más. En 2 y luego cóncavo hacia arriba decreciendo se vería como así, ¿verdad? Entonces ahí no sé si trata de hacerse horizontal o cóncavo hacia arriba, pero no sé, como hacia menos infinito, ¿verdad? Como así, dejémoslo así. Esto es mentira, digamos, no es directamente que así es F, que esta es la imagen, que aquí hay un 0, ¿verdad? No, hay cosas que no sé directamente con números, ¿verdad? Acerca de las yes de las imágenes. Lo que sí veo es una cosa, que aquí en este puntito, parece una colina, una montañita, esto es un punto máximo. ¿Ok? Entonces, eso es importante porque aquí la derivada se hizo 0 y hay un cambio de crecer a decrecer. Eso sí es un máximo y es un máximo local. ¿Por qué local? Porque yo veo que hay una sección donde viene decreciendo desde menos infinito. O sea que si lo veo de derecha a izquierda se ve como que crece, ¿verdad? Nunca se lee de derecha a izquierda, pero lo que quiero es que vean el comportamiento. Entonces, esto hace que aquí no tenga máximo la función, ¿verdad? No hay un máximo
Entonces, en general, f no tiene un máximo completo, pero sí hay un máximo local, que es donde yo veo que la función sube y baja y está definida. ¿Okay? Entonces, ahí encuentro un máximo local, un mínimo no veo, ¿ok? ¿Por qué no vemos un mínimo? Porque no hay más información y lo que veo es que la función decrece y es cóncava hacia arriba, ¿ok? Entonces aquí puede bajar hasta menos infinito, ¿verdad? Entonces mínimo no encuentro. Y aparte esta sección, si dice que decrece y no tengo más información, ¿verdad? Lo que tengo es una tabla, pues yo no veo un mínimo, ¿ok? No lo logro calcular. Entonces, digamos, no tiene un mínimo, se vería, porque uno encontraría donde la función decrece y luego crece. ¿Ves? Y no pasa. Entonces, bueno, si nos preguntan, nosotros vamos a contestar ahí lo siguiente, que por eso se los puse en la imagen. Podemos contestar la concavidad. Como les dije, esto es un esbozo, voy a poner. Ni siquiera es que directamente la función, como les digo, sé dónde interseca el eje X, no sé directamente el número, no sé cuánto es la imagen del máximo local, hay cosas que no sé, solo veo el comportamiento en general. Concavidad, entonces vamos a decir, bueno, es cóncava, ok, vamos a poner así, hacia abajo, y vamos a dar las secciones de menos infinito menos 1, y la otra parte que es cóncava hacia abajo, veo que esto es cóncavo hacia abajo, ¿verdad? Es así. Entonces sería de menos 1 a 2. ¿Okay? No pego todo eso junto porque en menos 1 hay una discontinuidad. Entonces no lo voy a pegar así junto. Cóncavo hacia arriba, pues el otro que la segunda derivada me da positivo, que sería de 2 a más infinito. ¿Okay? Entonces, te puedo dar la tabla con la parte que estaba en azul, usted analizar la F y contestar monotonía, concavidad. Vamos a hablar de los puntos. Aquí, por ejemplo, puntos críticos. Hay que fijarse, tal vez yo les puedo preguntar, me interesa como que me contesten el máximo, el mínimo, ¿ok? Aquí los puntos críticos son los valores donde se indefine la primera derivada o se hace cero, ¿ok? Entonces, según la tabla, serían menos 1, no sé, un punto crítico, y eso sí, 0 y 2. Como les digo, es un ejercicio, tal vez uno les pone la función, el criterio, les pone, ajá, ¿Qué era punto crítico? punto crítico donde la primera derivada no existe o la primera derivada se hace cero, así se le llama. Son los candidatos para hacer puntos máximos o puntos mínimos. Ahora, en una tabla así, usted llena lo que yo le pregunte. Por ejemplo, yo en una tabla no preguntaría por menos 1, que me digas que menos 1 es punto crítico, porque menos 1 ni estaba en el dominio de la función, ¿verdad? Y si alguien no está en el dominio, pues no, ¿verdad? Como que no estoy calculando ahí que sea punto crítico, no es un punto interesante. Lo interesante son puntos del dominio que al final, cuando hice la primera derivada, ya me empezó a dar problemas, ¿verdad? Que se indefine. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Yo voy a poner qué punto crítico para que ustedes vean que es donde no existe y donde se hace cero, sería, vamos a poner menos 1, 0 y 2. Entonces, yo pongo que en x igual menos 1, en x igual 0 y en x igual 2. ¿Okay? Porque en este no existe. No me digan que cuál es la imagen o que la imagen, no sé cuál es la imagen, ¿verdad? Entonces yo digo, determino el valor x, donde la función tiene un punto crítico o un valor crítico, se dice.
¿verdad? En algunos libros dice así, en la mayoría dice puntos críticos. Entonces uno da el valor de X. Bueno, el que me interesa muchísimo más. Cuando doy la tabla, el punto máximo, el punto mínimo. Ya les dije que hay un máximo, pero es local, en 0. Entonces vamos a poner que hay un máximo que sería local. Te toca explicar cuando estudias máximos o mínimos, decir que si es un máximo local, ¿verdad? Como en este caso, porque en la función hay partes donde no tiene máximo. El punto sería en x igual 0. O puedes contestar, si se da chance para contestar así, 0 y la imagen de 0. Aquí está dando el punto. Pero como te digo, esto no sabemos cuánto es, porque no me están dando la función en concreto. Me pueden preguntar si hay mínimo. Mínimo. Y mínimo ni local ni absoluto, ¿verdad? No tiene. Según el comportamiento que vimos en la tabla. Y punto de inflexión, ese es otro. Vamos a... Cuando dice punto de inflexión, ahí tenés un cambio de concavidad. Entonces te fijas solo en la segunda derivada y vemos qué pasa. Vean acá. Yo tenía cóncavo hacia abajo, luego está indefinido, así fuese cóncavo hacia arriba luego. No vale el cambio de concavidad. De cóncavo hacia abajo y hacia arriba, si en medio está indefinida la función, entonces no se toma en cuenta. Luego tenés, bueno, aquí sí es importante, cóncavo, fíjese así, cóncavo hacia abajo sigue cóncavo hacia abajo, bueno, ahí no hay cambio. Ahora sí, cóncavo hacia abajo y luego cóncavo hacia arriba, que se vea como una S, pensarlo así, ¿ok? Donde hay como una S, entonces, o sea, esas curvitas. Entonces es cóncavo hacia abajo y luego cóncavo hacia arriba, me genera un punto de cambio, que no sé dónde queda exactamente, ¿verdad? En el esbozo que yo les hice, no les dibujé directamente que sea aquí en el 0, sino que es cóncavo hacia abajo, digamos que esta parte es así hacia abajo, y luego esta parte para arriba. Entonces, este es el punto de inflexión, porque está definida la derivada, pero hay un cambio de cóncavo hacia abajo, hacia arriba, o al revés, hacia arriba, hacia abajo, ¿verdad? Entonces, cuando veas un cambio así, eso es punto de inflexión. Y bueno, nada más. Digamos, ya para este punto, los videos, lo que han avanzado, eso me lo tienen que saber contestar, ¿verdad? Les estoy expresando cómo sería, porque no quiero que todo lo puedan meter en un software o algo, ¿verdad? Que la idea es que el examen de uno lo está con ustedes ahí, pero recuerden la vez pasada que creo que se fue la luz o se me fue el internet, no sé, apenas me vine como para esta casa, he tenido problemas de que a veces se va la luz, así, un segundito y me daña de hecho hasta como el wifi me queda ahí como con problemas. Entonces no tiene forma de ayudarse ahí tanto de software, ¿verdad? Igual uno está consciente que a veces se ayudan hasta de otra gente, ¿verdad? Pero ya eso queda a conciencia de cada uno si aprovechan una cosa como lo de ese día como para copiar o algo, ¿verdad? La idea es que no, yo voy a tratar de hacer el examen de mediación para que tengan bastante diversidad de ítems, digamos, ¿verdad? Para que no sea siempre la misma respuesta o algo. Pero deme chance de que pueda sentarme a hacer el examen en mediación. Ok, punto de inflexión, entonces podemos contestar que en x igual 2, si vas a poner punto, punto, pues de ahí sería poner el punto 2, coma, la imagen de 2. Yo creo que hasta ahí, eso es un ejercicio clásico. Lo puedo hacer de
4 puntos o de 3 puntos, depende cuántas preguntas quiera uno hacer de un solo cuadrito, ¿verdad? Ahora, yo otra imagen que les mandé es de una parte gráfica. Entonces, un segundito. Hay que dejar algo muy claro cuando me dan una imagen. Es la imagen de una función. ¿De cuál función es? Porque hay preguntas más complejas. Usted se puede poner a analizar. Esta es la función. Me dicen que esta es la y igual g de x. ¿Ok? Por ejemplo, ahorita dije G porque aquí está la letra F, ¿verdad? Yo puse puras letras, puede haber puesto números. No importa si es A, B, C, D, E, F o le pongo números en específico. Lo que importa es que yo analice y que el dibujo quede claro, ¿verdad? Yo prefiero dibujar con GeoGebra, que se nota muy bien la concavidad porque le pongo un fondo como cuadriculado. ¿Está bien? Todo eso yo se los explico porque es extraño ir a un examen o una prueba y la imagen de fondo, ¿verdad? No sé si me está ayudando o no le entiendo. Aquí está pasando esto. La función decrece y no sé si notan que se ve que es cóncava hacia abajo. Llega aquí a la intersección, decrece y este punto está porque aquí hay como un cambio de concavidad. ¿Ok? Un cambio de concavidad. Se ve así, la pancita para arriba. Ahora, aquí es un mínimo. Aquí, ahí, perdonen porque ya aquí dándole vuelta a la mano. Se nota que esto es cóncavo hacia arriba, así. Quise ponerle algo diferente al dibujito y aquí lo hice que no es derivable porque hay un pico. Y luego es cóncavo hacia arriba, decreciendo. ¿Y cómo se llama esto? Asíntota. Entonces, este comportamiento se mantiene siempre pegándose aquí a la asíntota. Cóncavo hacia arriba, decreciente. Entonces, vos puedes hacer una tabla de esto, ¿verdad? La función, yo te podría explicar aquí que el dominio es R, ¿verdad? Como para que sepas que no se indefine en ninguna parte y ya poder contestar lo de máximos y mínimos. Por ejemplo, aquí yo te contestaría punto máximo está aquí en E, ¿verdad? EC. Este punto es un máximo. Es un máximo local y de repente máximo global, el máximo absoluto. ¿Por qué? Porque esta sección azul se ve que crece, pero tiene esto, que es la horizontal, ¿ves? Entonces de ahí no se pasa, pero aquí la imagen sí es ese valor. ¿Ves? Es una cosa de analizar el gráfico bien. Entonces, el gráfico nadie te lo va a hacer, no es una función que te estoy poniendo al criterio, entonces te toca estudiarlo. Yo aquí contestaría. Máximo. ¿Ustedes alcanzan a ver ahí donde estoy rayando? Verde. Le puse máximo. Es un máximo absoluto. ¿Ya? Y el máximo, entonces vos me pones que es el punto C, E. ¿Verdad? Primero la X y luego la Y, ¿verdad? Cuidado, nos vamos a jalar una torta. Mínimo. Mínimo, ¿qué piensan ustedes? Profe, Dime. ¿por qué máximo absoluto? Ah, porque es el punto más alto. Esta que como una cima de una montaña, ¿verdad? Está aquí a la altura de E. Ves que esta parte crece, pero tiene una asíntota. ¿Ves? No toca a esa altura E. Entonces, siempre este trazo es creciente, pero siempre es menor la imagen que este punto. La imagen E. ¿Sí se ve? Sí, profe. Es una, no trampa, digamos, es una sutileza, se dice, ¿verdad? Hay que fijarse bien en el dibujo. Y esta parte no vuelve a crecer,
porque no te estoy poniendo un dibujo que vuelva a crecer, sino que el comportamiento que ya aquí termina, usted entiende que así sigue, que es que se apega a esa horizontal. Lo mejor es poner una tabla y que ustedes la completen, ¿verdad? Es mucho más sencillo. Pero aquí, estamos llenando como así la respuesta así. Aquí el mínimo sería en B. Es el mínimo que, digamos, esta línea uno la puede dibujar hasta acá, ¿verdad? Si yo le hago la línea horizontal y ves que queda por encima, ya esto es a puro la parte visual, ¿verdad? Se ve que la pancita queda aquí por encima, o sea, el mínimo es un mínimo local porque esta parte baja todavía más. Y esta parte no tiene fin, no tiene mínimo, ¿ves? Entonces uno puede decir que local en X igual B, porque no sabes cuánto es la imagen, ¿ves? Ok. Yo prefiero que pongan en X igual tanto, con este asunto de máximo y mínimo. Ahí nos fijamos si yo les pongo números o les pongo letras. La otra cosa que podemos averiguar, punto crítico. Vean que de acuerdo al dibujo, donde la derivada se haga cero o donde no existe. Entonces, se marcaría así, ¿verdad? Que se entienda que es el mínimo. Yo creo que con mis rayones, perdón, no queda tan claro. Aquí en B, la derivada se hace cero. Y aquí en C, la derivada no existe. No es derivable, ¿verdad? Porque hay un pico. Entonces, puntos críticos, aquí puedes decir dos. En X igual B y en X igual C. Por dos razones diferentes. En una porque la derivada es igual a cero y en la otra porque no es derivable, ¿verdad? Y bueno, pues aquí yo puse puntos críticos que no son máximos ni mínimos. Esta pregunta era como para hacer referencia aquí a C. Cambio de concavidad, tal vez voy a estudiar bien cómo preguntar eso, porque si les hago un dibujo, si a mí me queda duda, puede que ustedes también, ¿verdad? Aquí tiene que estar bien señaladito, F, voy a borrar un poco estos rayones. Díganme ustedes cómo lo ven, aquí con el dibujillo original. Yo buscaría un dibujo bien perrón. Hacer un dibujo en GeoGebra que me quede bien, que se entienda. Se ve, gente, que aquí en F pasa algo, o es muy sutil. Sí, cóncavo hacia abajo y de repente cóncavo hacia arriba. Ahí está la S que yo les hablo así. Yo sí lo noto, pero Al dibujito yo les pondría entonces línea punteada para que ustedes, ¿verdad? Como que vean que la preimagen de ese punto es F y que bueno, de acuerdo a cómo se ve, cóncavo hacia abajo y luego cóncavo hacia arriba. Cóncavo hacia abajo significa que dado dos puntos, la línea que los une queda por debajo de la función. Aquí se ve la pancita, es como una taza, como poner una taza boca abajo, ¿verdad? Como una taza de cereal. Entonces, este es el filo de la taza y este es el fondo de la taza. Si se ve que la taza está así para abajo, es cóncavo hacia abajo. Y en las partes que es cóncavo hacia arriba es donde vos podés hacer lo contrario, donde vos decís, bueno, me doy dos puntos, cualesquiera, y cómo se dibuja la función y la línea recta que los une. Ah, es como un tazoncito para arriba, entonces es cóncavo hacia arriba, ¿ves? Entonces se nota que ahí hay un punto de cambio, ¿verdad? De las tacitas que puedes dibujar para este lado, aunque sea así muy cerca, siempre es como de este tipo, ¿verdad? Cóncavo hacia abajo y aquí cóncavo hacia arriba, ahí está un punto de cambio. Entonces, ese punto es importante, punto de inflexión en X igual F,
¿verdad? Un 3, un 5, lo que sea, no veo otro punto de cambio de concavidad porque aquí es cóncavo hacia arriba y aquí también. Y así hubiera un cambio, habría que ver cómo es la función. Acá se quiebra, ¿verdad? Como que queda un pico. Entonces, como que por ese lado no es derivable. Entonces, punto de inflexión es donde hay ese cambio de concavidad. Si no existe la primera derivada, ¿cómo le saco segunda derivada? Digamos, no se puede. Intervalos donde hay concavidad cóncava hacia arriba. Bueno, esto es un ejemplo de pregunta, pues ustedes la podrían rellenar. Inflexión entonces en x igual f y cóncavo hacia arriba. Ustedes pueden contestarme ahí que de f en adelante, ¿verdad? Hasta sí. Uno busca cómo preguntarles para que puedan completar, por ejemplo, después de C, un intervalo donde es cóncavo hacia arriba, entonces uno les da opciones, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede hacer esta pregunta en mediación, por ejemplo, con que sean varias preguntas, ¿verdad? De selección o de complete, que tengan que ver con este dibujo y es equivalente a lo que uno preguntaría, ¿verdad? Es que en papel yo duro demasiado. Y no me sirve a mí, no le sirve a ustedes porque las notas hay que entregarlas y cerrar semestre. Wow, qué rápido va el tiempo. ¿Dudas hasta aquí de ese tipo de estudio? Es lo más importante del estudio de la primera y segunda derivada. ¿Cómo lo ven? Bien, profe. Si uno les da funciones, pues está GeoGebra, yo pongo GeoGebra calculadora. Ustedes se meten, no hay que usarlo directamente ¿cómo es que se llama? Descargarlo. Yo voy a abrir, por ejemplo, alguna función que se me ocurra. Creo que aquí, ¿ves? Como en esta, definida por partes, edición. ¿Ves? Bueno, todo esto tengo que hacer para hacer un dibujito, pero yo no tomo una captura de acá. ¿Ves? Entonces aquí uno ve que es cóncavo hacia abajo. En esta sección uno puede decir, bueno, en esta sección hay un máximo, ¿verdad? Aquí de menos 5 a menos 2 no hay máximo, porque el valor máximo es como acercarse aquí a 6, pero nadie toma el valor 6 porque está indefinido, ¿verdad? Entonces tener cuidado ahí, en un intervalo en concreto, ¿tiene máximo? No, no tiene, o sí, sí tiene, ¿verdad? Son preguntas diferentes que uno puede hacer a partir de una gráfica. Y no necesariamente les tiene que decir uno a ustedes el criterio de la función. ¿Ves? Aquí este punto de quiebre se ve que es una línea, se ve que es una cuadrática, ¿verdad? O una parábola. Aquí es un punto donde no es derivable. Entonces, hay preguntas que uno hace así de funciones por partes. Todo vamos a poner. Y aquí, por ejemplo, yo puedo ponerte ya una función, por si ustedes van a estudiar, y igual, y pones una fracción. Aquí abajo hay botones que puedes poner. Por ejemplo, yo te pondría x a la 2. Creo que entre. Ahí está. Poner x a la 3, no sé. Vamos a ver, a la 3. No. X a la 3. Aquí creo que a la 3 menos 1, no sé si puedo poner aquí, perdón, 1, poner a la 3, creo que ahí se entiende.
Aquí está, ¿ves? Entonces el criterio puede colocarse y de ver el comportamiento de la función. También si uno le pone un menos, ustedes pueden ahí explorar cómo les queda la función. No sé si este verde se ve. ¿Ves? Entonces aquí se ve el tipo de función, está la función, pero no está la primer derivada, ¿verdad? Ni la segunda. Pero aquí se puede tal vez hacer el estudio, parece que tiene una asíntota o no sé, si tiene un comportamiento así de cóncavo hacia abajo, aquí no me queda claro. Lo que sí veo es como cóncavo hacia abajo y luego es cóncavo hacia arriba, ¿verdad? Se ve que se indefine. Entonces una fórmula de estas no tiene ahorita sentido que yo se las dé y que la estudien porque está este software, ¿verdad? Como que lo puede hacer por ustedes. Aunque en el examen igual no se permite hacer uso de eso, pues tienta como para ir a hacerlo, ¿verdad? En algo como esto. Lo que sí es importante para estudiar, ya que para estudiar ustedes lo usen la herramienta, que no todo es el examen. Ve ahí la primera derivada, creo que hay manera de poner la primera derivada. ¿Verdad? Aquí sale, te dibuja la función primer derivada. Y entonces uno puede tal vez preguntar nada de f, sino que de la derivada. ¿Verdad? La primer derivada, ¿dónde se hace cero? Esta es la primera derivada. Se hace cero, bueno, aquí, de fijo se hace cero en cero. ¿Está bien? Se hace cero en cero. Entonces, un punto crítico es x igual 0 en la función. Vean la sutileza. A ver si estoy grabando eso. Ajá, estoy grabando. Okay. ¿Ok? Si a mí me dan el dibujo de f', f' se hace 0 ahí, ¿verdad? Entonces, es un punto crítico. Punto crítico, ¿de quién? De f, de la función original. De f en x igual 0. Y como es f aquí, pues yo puedo poner 0 y ver cuál es la imagen y contestar como tipo punto, ¿verdad? Igual la función f, puedo calcular que la imagen es 0, 0, ¿verdad? Una curiosidad que coincide ese punto en las dos funciones. Pero eso es importante, ¿verdad? Poder tener un dibujo así de una derivada y sentarme a estudiar. Como les digo, eso queda ya en ustedes, que ustedes digan, bueno, aquí por ejemplo, la concavidad, no sé si pueden ver donde la función crece y decrece. Voy a alejarme bastante. No sé ahí, dónde se indefine acá, ¿verdad? Sinceramente no sé ahorita, ¿verdad? Ahí hay como que se indefine. Habría que buscar más qué es lo que pasa. Pero por eso es que uno aquí, estos dibujos uno se los pone a ustedes, pero con números inventados para que no se, ¿verdad? No se guíen como por estos decimales tan feillos, sino que uno les pone un número, ¿verdad? Por ejemplo, acá yo les podría decir que un punto importante es aquí. Perdón. Es que se me desmarcó. Perdonen, aquí. ¿Verdad? Porque la función decrece y luego crece. Eso es lo que quería decir. Ah, no, el positivo y negativo era lo que quería decir. Vamos a ver si lo logran ver. Me hizo los puntos. Okay. De positiva a negativa, vean acá. Esta es la primera derivada. Aquí, la primera derivada. Entonces, la primera derivada tiene un cambio de signo. Esto es negativo, su trazo es negativo, está por debajo del eje X y aquí es positivo. ¿Ves? Entonces, aquí a mí me pueden preguntar o yo tengo que poder hacer esto, poner 0
y decir que la primera derivada, ¿qué sucede? Negativa. Y la segunda parte es positiva. ¿Cierto? Entonces la función, primero decrece y luego crece. La función original. ¿Ven? Entonces, alrededor aquí de 0, la función primero decrece y luego crece. ¿Está bien? La original, la f. Vamos a anotar eso, a ver si es cierto. Vamos a ver alrededor de 0. ¿Ves? Decrece y luego crece. Está la roja. ¿Ok? Está la roja. Pero vean que la negrita, que es la función original, primero decrece y luego crece. Aquí alrededor de 0. Eso lo estábamos viendo porque la función derivada tenía un cierto comportamiento, que es de positivo, pasaba de, perdón, de negativo a positivo. Yo lo trato de decir lento esto, pero es difícil, ¿verdad? O sea, como encontrarle la inversión, porque es al revés. La derivada pasa de menos a más, entonces yo me averiguo, ¿verdad? Que f decrece y luego crece. Porque ella pasa de menos, pasa a más. ¿Verdad? Decrece y crece. Entonces por ahí yo puedo analizar a ver si hay un punto mínimo local. Vean aquí, voy a borrar los rayones. ¿Qué pasa en 0 en la función original? Tiene un mínimo. Vean. Hay un mínimo en 0. Y se puede estudiar a partir del gráfico de la derivada. Entonces es como complicadillo, ¿verdad? Por ahí hay que tener cuidado con esos detalles. El otro que le iba a decir. Voy a hablarles de... Bueno, yo hice demasiados pasos. ¿Ok? Pero lo otro que quería hablarles era de un ejemplo en un intervalo cerrado. No es que sea así lo más importante del mundo, pero tiene sus detalles. Cuando me dicen que estudie f en un dominio A, B. ¿Okay? Entonces yo voy a estudiar si tiene máximo, si tiene mínimo, y es muy importante el corte en A y en B, o sea, los dos extremos del dominio. ¿Okay? Entonces siempre recordar, ¿verdad? Bueno, como dibujito, pensar en un dibujito en que usted va a decir, bueno, la imagen de A no sé qué tan alta queda, ni la imagen de B. Lo otro, lo que esté adentro se estudia igual que siempre. Estudio el comportamiento de dónde crece y decrece y dónde tendrá un valor máximo. ¿Ves? Entonces, eso es lo que está escrito. Yo puse una con un logaritmo, pero voy a hacer aquí nada más los apuntes básicos. Y la función 3x, logaritmo natural de x. Y el intervalo es 1/2, 2 sobre e. ¿Ok? Esa es la constante de Euler o de Euler. Eso es como más o menos 2,71. Usted lo busca, ¿verdad? No te voy a dar un dominio donde no esté bien definida la función. Yo me fijé, esto me da como casi 3/4 o 0,75, da como 0,73, este da 0,5. Yo me fijé que el logaritmo estuviera bien definido en eso. Entonces, eso es responsabilidad como del profe, de ponerte una función que el dominio esté bien, o sea, que el intervalo que te doy está contenido en el dominio. ¿Ok? Ahora, lo primero que se tiene que hacer, bueno, tener claro que voy a calcular, digamos, si esto se llama f, la imagen de un medio, la imagen de 2 entre e. Cuando es algo tan corto, yo prefiero ponerlo al inicio porque yo me distraigo y se me olvida tal vez esos dos extremos, ¿verdad? Que
tengo que ver la imagen de ellos dos para estudiar cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Tengo que contar esos dos cortes, que la parte interna es la que se hace derivando. Entonces, al derivar, yo voy a estudiar dónde crece y decrece. En la imagen que les mandé, la derivada, llego a una expresión útil que sería 3 logaritmo de x menos 3 sobre logaritmo al cuadrado de x. Ahí yo les pongo logaritmo de 1 se hace 0. Está bien definida entonces en el dominio que estoy más o menos. Tengo que estudiar los signos de la primera derivada. Yo lo hago todo a pie, ¿ok? Pero estas expresiones no hay que darse tanta mala vida porque ustedes como tienen la calculadora pueden como estudiar un poquito los signos. 3 tiene signo positivo. Logaritmo de x menos 1. Estudiar cuando se hace 0. ¿Verdad? En la calculadora hasta lo pone de una vez. Eso se hace 0 en en x igual e. ¿Okay? Entonces, ahí puedes ver que ese es el único signo el único como cambio de signo, ¿verdad? Antes de y después de e, cambia el signo de esto. Entonces, yo escribí ahí los pasos. Usted estudia un paréntesis de estos, un binomio o la expresión que le pongo, cómo cambia de signo de negativo a positivo, de positivo a negativo. Digamos, cada uno lo tiene que estudiar. Puse logaritmos como para variar, pero lo que más se usan son expresiones algebraicas, o sea, como polinomio entre polinomio. Un logaritmo al cuadrado, siempre positivo. Expresión al cuadrado, siempre positiva. Cuando ya yo tengo desmenuzados los factores que me componen a la derivada, entonces yo hago la tabla de signos y me enfoco realmente en lo que me interesa, ¿verdad? Que es desde un medio hasta 0,7374, ¿no? Que es este último número. Entonces, por ahí yo les puse 3 logaritmo de x menos 3. Ahí viene el estudio de ese signo y viene el estudio del signo de la parte de que está al cuadrado. Y entonces ahí sacas cuánto es la derivada y cuánto es la función. Perdonen lo horrible que me está quedando ya el dibujo. Entonces, donde yo veo el cambio de signo de un medio a 2 entre e, no se hace 0 esas expresiones. Donde hay cambio de signo era en 1, en e. Ok, en e es donde hay un cambio de signo. O sea, en un número aquí súper más grande, en e, 2, algo. Como les digo, estos son números 0 punto algo. Yo los puse en la calculadora, digamos. Y entonces yo veo que son menores que aquí donde se hace 0 y hay cambio de signo. Entonces, en este intervalo no hay cambio de signo. El signo que tiene ese es negativo. Lo puedo probar con un número, con un medio, lo puedo probar. ¿Ok? Un medio, 3 por logaritmo de un medio, menos 3. ¿Ok? Este logaritmo agarra es a x nada más, así. Aunque uno no lo especifique. Negativo. Ahora, logaritmo al cuadrado no se hace 0 en este dominio, se hace 0 en 1, que es un número más grande. En esta sección es positivo porque es un cuadrado. Cuadrado de un número no nulo. Multiplicación de signos. Menos por más da menos. Porque esa es la regla de los signos de un cociente o de una multiplicación. Se multiplican los signos. La derivada es negativa. Entonces, en este caso particular, la función es decreciente. Entonces, yo me imagino una función así, decreciente. Y entonces, como es una función que está cortada en el dominio, ¿verdad? De un medio a 2 entre e. Entonces, ¿quién será el punto mínimo? ¿Quién será el punto máximo? Entonces, como que en este ejemplo queda muy claro, no había un máximo en el centro, sino que realmente los que tienen aquí el poder es un medio y 2 entre e. Esas son las imágenes que yo voy a calcular el número, yo no lo saqué, ya ni ve, no me interesó sacarlo, pero sí sé que este sería el máximo
Ustedes lo sacan en la calculadora, la imagen. Y el mínimo es el segundo extremo en este caso. Cada ejemplo es diferente. Entonces yo te puedo decir en qué valor de X se toma el valor máximo. Entonces usted me dice que en X igual 1/2. ¿En qué valor de X se toma el mínimo? Entonces usted me dice en X igual 2 entre E. O usted me puede decir cuál es la imagen más alta o más baja, que ese sería cuál es el valor máximo que toma la función f, sería la imagen más grande, y cuál es el valor mínimo que toma la función. ¿Me explico? Leer muy bien la pregunta y saber meter esas cosillas en la calculadora. Hay cositas que uno puede poner que no es la gran cosa. Pues nada, esos eran 3 ejercicios y voy a pausar un momentito la grabación.